como ya sabía que no iba a poder hablar, pues él esperaba, porque por algo lo advirtió, él esperaba algún tipo de ataque o algún tipo de pronunciamiento que pusiera en entredicho lo que el mismo López Obrador había estado señalando sobre la resistencia del Poder Judicial a la disminución de los salarios. Finalmente llegó el día esperado, sobre todo por los que queríamos ver qué iba a pasar entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar. Llegó el día del último informe, el cuarto y último informe de Luis María Aguilar como presidente del Poder Judicial. Se retira, regresa a sus labores como ministro, que le quedan todavía 6 años por elaborarlos, y llega este informe en un contexto que llama bastante la atención. De entrada, hay que destacar, y eso es también en parte un reconocimiento a los ciudadanos y una felicitación a ustedes que están viendo incluso este video por estar interesados en lo que acontece en el Poder Judicial. Los vicios de los cuales nos estamos enterando en el Poder Judicial no son nuevos. Han tenido muchos años. El problema es que por algún motivo en los medios de comunicación no habían tenido protagonismo, ni tampoco habían tenido el interés de los ciudadanos por ver qué ocurre adentro del Poder Judicial. Y debido a que Andrés Manuel López Obrador pone en la agenda el tema de la reducción salarial y a que el Poder Judicial se resiste a que les bajen los salarios, es por eso que se ha despertado el interés en lo que ocurre en este Poder Judicial, que había mantenido un bajísimo perfil ante la opinión pública y ante la agenda de los medios de comunicación. Vaya, qué bueno que ya, y esperemos que esta tensión que tenemos sobre el judicial no se vaya, no se olvide, una vez que quede resuelto el tema de los salarios. Es por eso que llega a este informe en un contexto inédito en México. Toda la opinión pública, o todos los que estamos interesados en el quehacer político del país, volteamos a ver y decimos, ¿qué va a ocurrir en este informe de labores? Un informe de labores al que fueron invitados los 3 poderes de la Unión. Estuvo Andrés Manuel López Obrador como el titular del Ejecutivo, estuvo obviamente quien rinde el informe, y estuvieron también Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo. Martí Batres, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la mesa directiva, y Porfirio Muñoz Ledo también, pero de la Cámara de Diputados. Ambos morenistas que coinciden con Andrés Manuel López Obrador en el contexto importante que ocurre, que es la lucha de los 3 poderes de la Unión, en específico 2 aliados, el Ejecutivo y el Legislativo, contra el Judicial por el tema de la reducción de salarios, en donde el Poder Judicial se resiste a que les bajen los salarios para ganar menos que el presidente de la República. En este contexto llega el mensaje del presidente del Poder Judicial. Llama la atención que aunque fueron invitados los integrantes de los 3 poderes de la Unión, Andrés Manuel López Obrador rompió con la tradición de ir a una comida privada posterior a la ceremonia pública, ir a una comida privada con el presidente del Poder Judicial. Decidió no hacerlo. Otro dato que abona en una nueva en un nuevo protocolo en cuanto a la rendición de cuentas. Y destaco también, como podemos ver 2 fotografías, en la fotografía vemos al ministro presidente hablando parado y en la segunda hablando ya sentado, después de 50 minutos de ponencia por su estado de salud, un estado de salud que por más que investigué, no existe un reporte de cuál es el padecimiento que tiene o a qué se pudo haber debido el mareo. Lo adjudican, eso sí, totalmente cierto, a una cuestión de salud. La duda es qué de salud, pero sintió un mareo y decidió sentarse y continuar con su exposición sentado
entre los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo, de la Cámara de Senadores. Continuó con su ponencia, y durante el mensaje pues pidió trabajar en armonía los tres poderes de la Unión. Habló en un tono conciliador, en un tono institucional, al margen de los conflictos, de las diferencias que tienen actualmente, al margen entre comillas, no abordándolas directamente, pero sí dando el mensaje de trabajar en armonía, y destacó la independencia judicial. Dijo que la independencia judicial no es un privilegio. El tema de la independencia judicial vino a ser insertado para provocar lo que muchos llaman un falso debate en el tema de la percepción salarial. Al ver las presiones para que se baje el salario, lo que alegan para defenderse, en su defensa en el Poder Judicial, es: el presidente está queriendo intervenir en el Poder Judicial, el Ejecutivo quiere intervenir en el Judicial, y eso no lo podemos permitir. Es una violación a la Constitución, es algo alarmante. Que conste que no estamos en contra de la reducción salarial, estamos en contra de la injerencia del Ejecutivo. Y viene a politizar el tema este argumento, y viene a desviar la atención, viene a tratar de darle una justificación alterna para que tiene como obviamente principal causa y principal consecuencia frenar la reducción salarial. En fin, una falacia el querer mezclar una cosa con la otra. Pero él lo destacó de esa manera, destacó la independencia judicial, dijo que no es un privilegio, como ya lo había mencionado. En este tono fue la exposición de Luis María Aguilar. En cuanto a Andrés Manuel López Obrador, el mensaje, Andrés Manuel López Obrador advirtió el pasado martes que iba a ir a ese evento, pero que no iba a tener la oportunidad de hablar. Entonces lo dijo, lo anticipó en la conferencia matutina ante la prensa. Dijo: no voy a poder hablar, en el protocolo no está el que tome la palabra el presidente del Ejecutivo, pero ustedes saben que nosotros hablamos mucho y cualquier duda la vemos al día siguiente, es decir, mañana. Pregunta obligada en la conferencia de prensa, todo lo relacionado con lo ocurrido en este informe de labores. Como ya sabía que no iba a poder hablar, pues él esperaba, porque por algo lo advirtió, él esperaba algún tipo de ataque o algún tipo de pronunciamiento que pusiera en entredicho lo que el mismo López Obrador había estado señalando sobre la resistencia del Poder Judicial a la disminución de los salarios. Por lo tanto, mandó un mensaje, pero un mensaje de otro tipo, y que tiene que ver precisamente con el tema de la austeridad. Salió caminando del Palacio Nacional, se fue caminando hacia la sede del Poder Judicial. Lo iban acompañando aproximadamente 7 integrantes de la ayudantía, nada más para protegerlo de los empujones. Llegó a la puerta del inmueble, de la sede de la Suprema Corte. Se encontró con una manifestación afuera de la entrada principal del inmueble. Saludó a la gente que se estaba manifestando y tuvo que entrar, como la ayudantía no pudo abrir el espacio para que entrara por la puerta principal, tuvo que entrar por una puerta lateral. De haber existido, de continuar existiendo el Estado Mayor Presidencial, esto no hubiera ocurrido, porque tradicionalmente aseguraban los alrededores del inmueble con bastantes horas de anticipación, incluso hasta con más de un día de anticipación. De haber continuado existiendo el Estado Mayor Presidencial, hubiera podido entrar el presidente por la puerta de enfrente y los manifestantes hubieran sido aventados más más lejos, del inmueble, pero lo cual no ocurrió. Y López Obrador mandó ese mensaje de: no llego en vehículo, llego caminando, saludo a todos, tengo un acto de austeridad, 2,
tengo la posibilidad de salir y saludar de mano a la gente. El mensaje que envió debido a que no podía hablar. Llegó acompañado de los secretarios de la Defensa, de Gobernación, de Educación, de Seguridad Pública, así como por su consejero jurídico, Julio Scherer, quien ha tomado bastante protagonismo ahorita, tanto en la pelea para bajar de los salarios al Poder Judicial, como en la elaboración del plan educativo presentado por Andrés Manuel López Obrador. Durante el discurso, López Obrador guardó las formalidades, incluso apoyó al ministro, o lo quiso apoyar cuando vio que se mareó. Se sentó López Obrador hasta después de que el ministro se sentó y cuando terminó de hablar el ministro presidente, López Obrador también se paró para aplaudir. En eso siguió el protocolo y como todos los demás lo estaban realizando. Y cuando terminó el evento, la ceremonia, debido a que no aceptó ir a la comida privada, que ya es fuera del protocolo, fuera del evento oficial, se regresó también caminando al Palacio Nacional. Eso fue en cuanto a el mensaje y las reacciones de Andrés Manuel López Obrador. Otro de las cosas nuevas fue precisamente la manifestación. Hay una discrepancia en cifras, no existe una cifra oficial. Han hablado desde 50 manifestantes hasta 200 manifestantes, los que llegaron hoy a las 10 de la mañana. De hecho, ayer también hubo una manifestación afuera de este mismo inmueble por el mismo tema, en contra de los ministros que se resisten a la reducción salarial. Pero bueno, los que se manifestaron hoy estuvieron a partir de las 10 de la mañana ya protestando. La manifestación era clara, estaban precisamente en contra de la resistencia y pues es algo inédito ver una manifestación que no tenga que ver con el quehacer, mejor dicho, con las estructuras. Hemos tenido en años anteriores manifestaciones de trabajadores o de ciertas personas ligadas con el trabajo directamente de los ministros, de los magistrados, por resoluciones, por maneras por contratos, etc. Pero en esta ocasión vimos a gente totalmente ajena a estos temas, exigiendo tal cual reducción salarial. Sin embargo, me llamó la atención algo. ¿Quiénes eran los que se manifestaban? Se identificaron como integrantes de la CONUR. No fue la ciudadanía en general. No fue gente que dijo, yo quiero ir a manifestarme. O al menos la mayoría no fue así. Iban identificados bajo el nombre de la CONUR, Coordinadora Nacional de Usuarios, con arroba, usuarias en resistencia. Y dice, somos usuarios de la energía eléctrica organizados para defender los derechos de los mexicanos afectados por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Ándale. He de confesar, empecé a investigar sobre ellos y no existe muchos detalles, o prácticamente no existen registros de esta coordinadora, lo cual me hace más interesante y atractivo el querer conocer cómo se organizaron, quién los está, cómo los juntaron, quién los está organizando y cómo fue que llegaron allí. Tengo otra tarea que hacer sobre la llamada CONUR. Y en efecto, llegué a pensar que no eran ellos. Dije, ha de ser la CONUR, otro nombre, un homónimo, algo, pero no, tal cual en sus cuentas de redes sociales estuvieron compartiendo todos los artículos periodísticos que se encontraban, que hablaba sobre su propia manifestación. Ellos no generaron ni fotografías, ni pronunciamiento, ni nada, simplemente lo estuvieron compartiendo. Pero indiscutiblemente, independientemente de quienes la conformen, de las dudas que puedan surgir de esta manifestación, indiscutiblemente, aunque no estuvimos manifestándonos, expresamos en las redes sociales nuestra inconformidad por la resistencia de los ministros, los magistrados,
a los consejeros de otras instancias también del Poder Judicial a reducirse los salarios. Y lo digo abiertamente, porque no es algo, el tener unos salarios tan altos, pues no es proporcional a la situación en la que nos encontramos en este país. ¿Cómo ven este protocolo? Me hubiera gustado traerlo, transmitirlo en vivo, estarlo viendo, pero recordemos que tanto hoy como mañana, el sábado, me encuentro en un lugar distinto al que suelo transmitir, por lo tanto es esta la calidad de la imagen, que se ve un poco entrecortado, una disculpa, pero el domingo reanudamos con normalidad. ¿Cómo ven este tema? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal Nocturno, el Caporal a Cucharadas,